Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Natalie Llanos y en la clase de hoy vamos a hablar sobre planificación educativa. Entonces, situándonos en las fases de la planificación local participativa, teníamos el diagnóstico, que fue lo que vimos en la clase anterior. Luego viene la formulación, ejecución y evaluación. El día de hoy vamos a ver la etapa de formulación. La formulación es definir la estrategia por la cual yo voy a llevar a cabo la ejecución de este proyecto o de este plan o que voy a yo llevar a cabo. Entonces, las estrategias pueden ser muchas. Por ejemplo, un proyecto de gestión que lleve orientado a optimizar recursos, por ejemplo, una campaña comunicacional de algún tema en particular, como por ejemplo estas campañas sobre hacerse el examen preventivo de VIH, un programa educativo que tiene que ver con desarrollar aprendizajes en la audiencia que me lleven a modificar alguna conducta. Puede ser capacitación de personas o de personal, capacitación en llenado de ficha, en uso de algún software, por ejemplo. Puede ser algún operativo de salud, examen donde se aplican algún examen preventivo, por ejemplo. O si es que yo identifique que hay bajo consumo de frutas y verduras y yo lo quiero solucionar con aumento del número de ferias libres, por ejemplo. Ya entonces existen distintos caminos, distintas estrategias por las cuales yo puedo dar solución a algún problema. En este caso vamos a hablar sobre los programas educativos. Vamos a ver la solución a un problema mediante un programa educativo a esta audiencia objetivo. La educación es una actividad orientada a desarrollar en las personas la capacidad de intervenir en su propio proceso de aprendizaje, ya que una persona percibe algo, luego lo relaciona con percepciones anteriores, lo ordena en un determinado contexto de experiencias, de recuerdo y le da sentido. Y esto es lo que se llama aprendizaje significativo, que es un aprendizaje que yo considero valioso, importante, útil y necesario. Y esto es lo que buscamos cuando generamos distintas experiencias de aprendizaje para que la persona movilice sus conductas mediante este aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo complementa el saber cognitivo y las habilidades para llevarlo al saber hacer, es decir, se provoca un desarrollo de competencias para un mejor desempeño y fortalece nuestras actitudes. O sea, yo sé y además sé actuar con esos aprendizajes. La educación, ¿para qué? Eso va a depender de nuestros objetivos. Puede ser aumentar conocimientos, habilidades, reflexionar para promover el cambio de conducta. ¿A quién va a ser la población objetivo que yo definí mediante mi diagnóstico? ¿Cómo puede ser? O sea, tiene que ver con la metodología que yo voy a utilizar, que puede ser vivencial, participativa, idealmente que conduzca a aprendizajes significativos. ¿Con qué recursos profesionales, materiales, con otros sectores? Y cómo verifico su efectividad mediante la evaluación, que va a ser lo que vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, la programación educativa es un proceso de formulación de un programa educativo orientado a lograr aprendizajes esperados significativos acorde a la realidad socioeconómica y cultural de este grupo objetivo. Se prevé, seleccionan y organizan los elementos de cada unidad de aprendizaje con el fin de que los participantes, las personas que están dentro de este programa, logren los resultados esperados o los aprendizajes que nosotros planificamos que queríamos que desarrollara. Entonces, el programa educativo se organiza en lo que se llama la experiencia de aprendizaje, que vamos a llamar así a esta matriz que nos ordena las distintas categorías que nosotros tenemos que ir completando para organizar estas experiencias de aprendizaje y llevar a cabo estos aprendizajes esperados. Entonces, tenemos la unidad de aprendizaje, donde se selecciona y organiza y distribuye los elementos de esta experiencia de aprendizaje.
los aprendizajes esperados, que son de la unidad, que son generales, y los de la sesión, que son específicos, ¿ya? Los de la unidad siempre tienen que ser más amplios que los de la sesión, ¿ya? Los contenidos, que son los temas que se van a desarrollar con cada aprendizaje esperado, entonces yo formulo un aprendizaje y para ese aprendizaje indico cuáles son los contenidos que yo busco desarrollar. La técnica educativa, que es la metodología mediante la cual yo voy a desarrollar los contenidos y que las vamos a ver más adelante. La sugerencia metodológica, que es la explicación de cómo llevar a cabo la técnica educativa. La idea es que una persona externa pueda leer la sugerencia metodológica y pueda llevar a cabo esta sesión sin haber sido parte de la formulación de la sesión. Los recursos, que pueden ser humanos o materiales, la duración de cada experiencia de aprendizaje, y aquí esta columna de la evaluación formativa, que uno puede indicar cómo va a ir evaluando cada sesión, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con un poquito más detalle más adelante. Luego, en la formulación de aprendizaje esperado, estos se plantean según la taxonomía de Bloom. Existen 3 niveles: cognitivo, actitudinal y procedimental. Ya cognitivo tiene que ver con conocimientos, actitudinal tiene que ver con actitudes, destrezas, ¿ya? Y procedimental con la capacidad de llevar a cabo algo. Y estos aprendizajes, o sea, la taxonomía de Bloom, son distintos verbos que yo puedo utilizar, que van desde el pensamiento de orden inferior al de orden superior, y entonces los más básicos serían recordar, luego avanzamos al comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que serían los aprendizajes o los niveles más complejos al cual uno puede alcanzar o llegar. En cuanto a la formulación de aprendizaje esperado, un aprendizaje esperado debe estar compuesto por una conducta, que tiene que ser específica, que es lo que se espera evidenciar, más un contenido. Por ejemplo, un aprendizaje esperado de tipo cognitivo identifica los beneficios de un estilo de vida activo. Identifica es la conducta, lo que yo quiero que la persona haga, y qué cosas quiero que identifique sería el contenido, entonces serían los beneficios de un estilo de vida activo. Un aprendizaje esperado de tipo actitudinal valora la importancia de llevar a cabo un estilo de vida activo, entonces valora la importancia, sería lo actitudinal o lo afectivo, y luego el contenido, que sería el estilo de vida activo, o llevar un estilo de vida activo. Y cuando es procedimental, un ejemplo sería: ejecuta una planificación de ejercicios aptos a su condición de salud. Ejecuta es que procedimental, es decir, lo lleva a cabo, y el contenido, ¿cuál sería? La planificación de ejercicios aptos a su condición de salud. Entonces, luego de esto, vamos a realizar esta actividad formativa, en que deben formular 3 aprendizajes esperados con contenidos que tengan que ver con su área profesional, con aprendizajes que ustedes esperarían de personas o del área en donde se desenvuelven, idealmente que estén en distintos niveles del orden de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sean en nivel recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Ya al menos ocupar alguno de estos 3 niveles. Para seleccionar los verbos, va a estar en el material complementario un documento que se denomina Taxonomía de Bloom, y tienen que ir a la sección Taxonomía de Bloom para la era digital, Church 2008. Ya esos verbos que están en esa sección deben ocupar, y los pueden completar en la matriz que les acabo de mostrar, que va a estar en un formato Word, va a estar como taller formativo de formulación de aprendizajes esperados. Entonces va a ser esta matriz, y ustedes formulan sus 3 aprendizajes esperados y los indican aquí. ¿Por qué? Porque en las sesiones, en las clases posteriores, vamos a ir desarrollando las siguientes contenidos de la tabla, las siguientes categorías. Entonces vamos a comenzar por los aprendizajes esperados, ¿ya? Aprendizajes esperados específicos, ¿ya? Estos son los que vamos a formular. Un gusto haber desarrollado esta clase. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo o en el foro del curso.